Buenas tardes, chicos, señoritas, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es fenómenos térmicos. Ya hemos visto la primera parte. Y para ello, quiero que estén atentos a este video, por favor. ¿Ya? Es un video que dura 2 minutos nada más. Y hay algunas preguntas que se le va a hacer y ustedes van a ayudarnos con esto. ¿Ya? ¿A qué se debe, no? ¿A qué se debe que el primer globo se reviente y por qué el segundo no le ocurre lo mismo? Y también explicaron ellos un poquito de lo que es el calor latente. A ver, ¿ya le hicieron clic al segundo que les he enviado? Está en el chat del Zoom. A ver, chicas. Los que no pueden hacerlo con su micro. Me dicen con el micro, a qué se debe que el primer globo se reviente y por qué el segundo no se revienta, ¿no? Le voy a ir apuntando ahí sus datos. Porque el calor de la vela en el primer globo es mayor al polietileno, que es el material de que está hecho el globo, y en el segundo globo el agua es la que se calienta y por eso no se revienta. Muy bien, Bianca. Entonces el agua actúa como medio y el agua es el que está calentando, ¿no? Ajá. Tiene que poner su apellido para que aparezca quién lo está haciendo. A ver, por acá tengo ya una Debe ser el visualización. profesor, es el Allá. mío. Allá, Jocelyn. Muy bien, Jocelyn Mar. Por eso pongan primero sus datos para que aparezca su respuesta. Ese primero no tenía agua y el material es del globo, ¿no? Con el calor de la vela se revienta, ¿no? Eso es lo que más o menos logro entender por el enunciado, ¿no? Ya, está bien, está bien, está bien. Listo. Y a ver, ¿no hay más? ¿No hay más intervenciones? Hoy es la última intervención, porque acuérdense que ya la próxima se saca promedios y ya no vamos a tener más. A ver, eh, muy bien. Tami nos dice que porque el segundo globo había agua y dijo que se cambiaba de estado. Muy bien, habló cambio de estado. Ese es el aporte de Tami. Muy bien, habló de cambio de estado, que pasaba de líquido a gas, ¿no? Eso explicó un poco la señorita. Muy bien, excelente. También puede ver el chat, profesor, por favor. Ya, a ver, dice, Jocelyn me dice en el chat, empieza a calentar el agua de estado líquido a gaseoso. Correcto, correcto, muy bien, Jocelyn, excelente. Más o menos lo que nos ha dicho Tami, ¿no? Por acá también, Tami, después de Tami está la señorita Arana, nos dice que el primer globo se revienta ya que no tiene agua, ¿no? La cual el segundo se calienta y funciona como un medio para lo que se hace más resistente y pasa de estado gaseoso. Ya, muy bien, excelente, más o menos vamos por el mismo punto. O sea, hablamos de un cambio de estado, que es el tema de hoy día, ¿no? Más o menos estamos por ese rumbo. Arana. A ver, tienen que poner sus apellidos, chicos, porque si no, ya lo puso al final. Perfecto, señorita Ruiz Salazar. Ruiz Salazar. Porque el primer globo solo se tenía aire dentro y correcto. Entonces el aire no permitía que haya se consumiera esa energía, ¿no? Correcto. El calor hace que cambie de estado. Perfecto, perfecto, muy bien. Sebastián nos dice porque, sensato, aunque esto de acá iba a quedar grabado para mí, así que no hay problema. Esto de acá, que todo lo que está acá en el murito que están colocando, todo eso queda grabado para mí. Puedo pasarlo después también. El punto de visión material del globo, porque el calor revela el caso del segundo contenía agua y cambia de estado. Muy bien, Sebastián. Tenemos a Espinosa, dice en el primer globo el color de la vela mayor que... Creo que todos coincidimos que se debe al aire y al agua, ¿no? La mayoría de los casos que estoy viendo de respuestas es básicamente eso. Ya, muy bien, perfecto. Pueden seguir colocando ahí sus respuestas, ya. Vamos a ir pasando y después lo voy a pasar a mi registro. Sí están, todas están, no te preocupes, sino que van apareciendo ahí y no se pueden visualizar todas, pero ahí están todas las respuestas, no se preocupen, todo lo que envían está ahí. Bien, vamos a continuar entonces un poquito con lo que viene a ser la clase, vamos a avanzar. Ya, ustedes pueden seguir colocando sus respuestas si no han colocado todavía, ya. Y pues vamos a ver la parte de fenómenos térmicos, ¿no? Ya, lo que queremos hoy día, que quede claro, ¿no? Básicamente que ustedes puedan analizar, y argumentar, ¿no? Cuándo ocurre un cambio de estado y qué tipo de energía está involucrada, que en este caso es la energía del calor latente, ¿no? Y qué modelo matemático usamos. Justificar el calor como que está relacionado con las temperaturas, ¿no? Nos indica que el proceso de transferencia de energía de un cuerpo a otro.
¿no? Cómo se transfiere la energía. Eso ya hemos visto un poco en la clase pasada, pero estamos ahora, eh, digamos, reafirmando ese punto, ¿no? Eh, justifica que toda transformación de energía existe una energía degradada, que en algunos casos se puede cuantificar, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a cuantificar esa energía, y exige las unidades que son correspondientes, ¿no? Las unidades de calorías, de joules, y los múltiplos y submúltiplos también que vamos a trabajar nosotros. Ajá. Ento, me están viendo por el chat del, del Zoom. Entonces, si lo puedes copiar y ponerlo en el link que les he dado, sería excelente, ¿ya? Para guardarlo en el otro archivito, porque el Zoom, una vez que se termina el Zoom, después se puede de repente borrar, ¿ya? Ahí está el link, a ese link, Ento, ya, por favor, si lo puedes enviar ese link tu respuesta, cópialo y pégalo nada más y lo pones ahí, con tu apellido. Listo. Muy bien, entonces eso es lo que queremos lograr. O sea, al final, los objetivos que te voy a preguntar al final sería que esto, si se ha logrado o no se ha logrado, básicamente, ¿no? O sea, que nosotros sepamos identificar los cambios de fase, ¿no? Qué energía está involucrada y poder argumentar cómo es que este proceso ocurre, ¿no? Bien, esto ya hemos puesto, está en las preguntas que está en que se le ha puesto ahorita en el link, ¿correcto? Con respecto a lo que viene a ser, qué ocurre con los globos, ¿no? Hablar un poquito de cambio de fase de las chicas. Y aquí hay puntos importantes que les voy a preguntar también ahorita en un jueguito que no sé si han hecho antes el quizzes con algunos profesores, es lo que les estaba preguntando. Si no, lo vamos a hacer ahora, pues. Esto es importante, esta diapositiva, ¿no? El calor o energía térmica, mira el nombrecito, energía térmica, se define como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno, ¿no? Diferencia, a una diferencia de temperaturas. A nivel microscópico, este calor está relacionado con energía cinética, ¿no? Si hablamos de movimientos de moléculas o de átomos, ¿correcto? Y ese movimiento pues genera calor y viceversa, ¿no? Si tú le das calor, pues también vas a generar movimiento de las moléculas. Cuando tú tienes un alambre, por ejemplo, ese alambre tú lo mueves rápidamente, va a haber un punto en el cual ese alambre se rompe, ¿no? Ese punto que se está haciendo esa acción de moverlo y va a estar caliente. Entonces ahí está justamente, estamos evidenciando ese proceso, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir solamente al incremento de temperatura como hemos trabajado antes, ¿no? Que esto ya lo hemos visto ya en las clases pasadas. Sí lo vamos a usar porque hay problemas en los cuales todavía se necesita este tipo de relación, porque ocurren los dos fenómenos, el cambio de fase y el incremento de temperatura, pero vamos a enfocarnos primero en lo que viene a ser el cambio de fase, ¿no? Que es lo que ustedes están viendo con el globito, ¿no? Decía que pasaba de estado líquido a estado gas el agua, ¿no? Entonces acá vamos a ver, eso es lo que hemos usado antes todavía, de calor ganado y calor perdido. Este es el equipito que soy Joules para ver la equivalencia entre calorías y Joules, ¿correcto? Y lo que vamos a estudiar, como le había dicho, el calor latente, ¿no? En este caso, el calor latente, la fórmula ya de calor latente es la masa por este calor latente, ¿no? Es la cantidad de calor que necesita para cambio de fase. Este calor latente, como hemos estudiado también el calor específico para el agua, son valores que debemos recordar de memoria. Por ejemplo, el calor latente para el agua de estado líquido, correcto, de estado líquido a estado vapor o de vapor a líquido, ¿ya? Que es el que ya está hablando un poco la señorita, esa energía es 540. ¿Ya? Ese número tenemos que acordarnos. Eh, hay que tener cuidado, ya no es calor específico, el calor específico sí es una caloría por grado Celsius, ¿correcto? Ahora estamos hablando de una energía para cambiar de fase, o sea, cambiarlo de estado, ya no aumentar la temperatura o disminuir la temperatura como el CEMAT que trabajamos antes, sino que tenemos que cambiarlo de estado. Esta de acá era para cambio de temperatura, ¿correcto? Calor sensible. Este es un cambio de fase. Para cambio de fase se usa el AME o ML, ¿no? Que es el calor latente que le estaba diciendo que para el agua, de líquido a vapor o vapor a líquido es 540 calorías por gramo. Y cuando trabajamos este calor latente de líquido a sólido o de sólido a líquido, en este caso sería, a ver, de sólido a líquido, primero sólido a líquido o líquido a sólido, cualquiera de los dos, este vale 80 para el agua. ¿Ya? Esos valores, por favor, apúntalos en alguna parte porque lo vamos a utilizar en este capítulo. ¿Ya? El tema que vamos a ver hoy día, ¿no? 540 de líquido a vapor o vapor a líquido, o sea, cuando se vaporiza, cuando se sublima, perdón, se vaporiza, se ebulle el agua o se evapora, ¿correcto? Y cuando se condensa el agua o se licúa, en este caso los gases, pues utilizamos para el agua, sería este valor de 540.
Cuando hablamos de fusión del agua de sólido a líquido, correcto, o de líquido a sólido, solidificación, hablamos de este valor de 80 para el agua. ¿Ya? No se deben olvidar esos valores porque los vamos a utilizar, como lo voy a repetir, en los problemas cuando hay cambio de fase. Si nos damos cuenta, acá no está presente la temperatura. ¿Por qué no está presente la temperatura como está en este caso? Porque esta temperatura debe ser constante. ¿Ya? Esa temperatura debería ser constante. Entonces vamos a revisar un poquito cómo sería de repente los cambios de estado, ¿no? Que ya creo que lo sabemos desde primaria, pero vamos a repasar. Y como le digo, va a haber un test al final de la parte teórica que les voy a tomar, como antes les tomaba el Kahoot, igual va a ser un test teórico antes del Plagitest, ¿ya? Para poder recordar y pues el Plagitest lo den tranquilo, lo den ustedes de una manera segura, ¿no? Y todo confiados, ¿no? De que vamos a hacerlo bien. Bien, de sólido a líquido sería fusión, recordar esos cambios de estado, de líquido a gas ebullición, de gas a líquido condensación, de líquido a sólido solidificación y de sólido a gas hablamos de la sublimación. ¿Correcto? Son los cambios de estado que debemos recordar nosotros, ¿no? Desde primaria nos han enseñado cambios de estado. Bien, eso ocurre a temperatura constante. Eso sí es lo que de repente a veces no nos dicen, ¿no? No lo hemos visto a detalle antes, pero les comento que eso ocurre a temperatura constante. Todo cambio de estado ocurre a temperatura constante. Bien. Ahí está justamente la fórmula que hemos visto, el M, correcto, calor latente por la masa. Algunos textos le ponen a calor latente como una I invertida, que es un símbolo de alfabeto griego que es lambda. ¿Ya? Solamente es notación, es lo mismo, se refiere a calor latente. Estamos. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bien, algo que me gustaría aclarar o de repente que tenemos que ver, y esta es una pregunta que no le he puesto en el muro, es ¿cuándo aplicaríamos ese tipo de fenómeno? A ver, eso sí lo dejo abierto para su chat, correcto, o por el micro, si me pueden decir cuándo hay ese tipo de transferencia. A ver, ¿habrá algún dispositivo en la casa que use cambio de fase o necesitemos invertir calor en cambio de fase o no hay ningún dispositivo? ¿En alguna parte se retirará energía con cambio de fase o no? No hay. Hervidor de agua, muy bien Bianca, excelente, el hervidor de agua. ¿Dónde más? ¿Dónde más puede haber? Donde ocurre un cambio de fase. ¿Alguien más? Bien. ¿Ustedes creen que puede ocurrir un cambio de fase? Ya, ya, por acá me dice derretir el chocolate, pero si derretimos el chocolate, bueno, está sólido a líquido, ya puede ser, podría ser, sí está bien, Joseph, puede ser. Vamos a poner Joseph. Hervir la papa, ya, pero el que estaría cambiando ahí sería la papa o estamos hablando del agua. ¿Quién está cambiando de estado? A ver. El refrigerador, el microondas, muy bien, Bianca, excelente. Juan Manuel también, Juan Manuel, insumo. Ya, y algunos de ustedes, ya que estamos hablando de la refrigeradora, por ahí me han dado una respuesta a la refrigeradora, ¿saben cómo funciona la refrigeradora? Bueno, no quiero que me digan que profesor con corriente eléctrica, o sea, me refiero al mecanismo, la parte mecánica que tiene la refrigeradora. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a ver cómo funciona una refrigeradora? ¿Cuáles son las partes? ¿Qué encuentran en la parte posterior de la refrigeradora? A ver, ¿alguien lo ha visto? Un motor. Muy bien, Juan Manuel me dice que hay un motor. Perfecto, ¿no? Hay una bolita negra abajo, ¿no? Una especie de... que suena, ¿no? Los antiguos suenan, los nuevos no tanto, ¿no? Pero sí, es cierto lo que me dice Juan Manuel, hay un motorcito, se llama motocompresor, uno negrito generalmente, no sé, a veces lo tienen de otro color, ya que lo van a encontrar abajo. Perfecto. Ya ahí tienes tu motorcito, ya ahí está tu motor. Luego, ¿qué encontramos? Los polos me dicen positivo y negativo, hay polos positivos, bueno, va conectado a la corriente eléctrica, supongamos se conecta, ya está el enchufe, está el cable, se conectó a la corriente eléctrica, ya, estás en tu refrigeradora, todo esto tu refrigerador por la parte de atrás. ¿Qué más encontramos en la parte posterior? Mm, comprime el gas aumentando la temperatura, perfecto Juan Manuel, excelente, eso es lo que hace el motocompresor, muy bien. El motor, ese motorcito hace justamente esa acción, pero ¿qué encontramos atrás? ¿Alguno de ustedes se ha fijado qué hay detrás? ¿Ha visto que detrás de la refrigeradora? Bueno, algunas no la tienen, pero hay otras que la tienen descubierta. En especial si son las refrigeradoras antiguas.
¿Han visto qué hay detrás de la refrigeradora? Si no, pueden tomarse un minuto de repente y se pueden fijar qué hay detrás de la refrigeradora. Ah, unas rejillas. Muy bien, Bianca me dice por acá que unas rejillas. Perfecto. Sí, son unas rejillas negras también, bueno, en algunos casos, que son en forma curva. A ver, vamos a ver si lo dibujamos. Ya, más o menos es de esta manera, ¿no? De aquí sale una tubería en la cual van a encontrar ustedes acá como rejillas, así, ¿no? No sé si han visto en la parte posterior. Y que si alguna vez lo han tocado, está caliente. Bueno, no está hirviendo, ¿no? Pero está caliente. Van a encontrar ahí unas líneas, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, no termino de dibujar, pero son como unas rejillas, eso es cierto, como unas rejitas. ¿Han visto eso en la refrigeradora al final, la parte posterior? El gas se condensa en el líquido pasando por tubo detrás. Perfecto, ahí ocurre la condensación. Hace un ratito hemos visto condensación. ¿Es un cambio de estado la condensación o no? Juan Manuel, muy bien, está poniéndose a investigar, Juan Manuel, está bien, excelente, Juan Manuel, te felicito. Está buscando ahí información en internet y me está dando ya por ahí la respuesta. Ajá, habla de una válvula de presión, perfecto. Entonces, esto de acá viene a ser un condensador. ¿Y por qué se le llama condensador estas tuberías? Se le llama condensador porque ocurre la condensación. Ahí ocurre un cambio de estado. O sea, está pasando de estado, vamos a decir, gaseoso a estado líquido, porque la bomba empuja y lo comprime, y tan cerca están las moléculas que al final, los átomos, dependiendo del tipo de sustancia que tengamos, porque son moléculas, que se vuelve líquido, ¿no? Ah, perfecto, ahí ya lo tienes por experiencia. Ah, qué bueno Juan Manuel, qué bueno Juan Manuel, de verdad te felicito. Pero ahí estamos aplicando un cambio de estado y ahí interviene lo que estamos estudiando hoy día. Ellos tienen que ver, aunque sea la parte básica, un poquito ven las ecuaciones que estamos trabajando hoy día. Bien, luego que ocurre el condensador, van a encontrar ustedes que esto va conectado primero a lo que se llama como una especie de cilindrito atrás, ¿no? Un cilindrito, si ustedes lo ven ese cilindrito, le llaman filtro. Y luego ese filtro pasa por un tubito mucho más delgadito. Y acá se enrosca, ¿no? Mucho más delgadito. Le voy a poner otro color, ¿ya? Rosado. Ya pasa por acá, por como un alambrecito. Después tienen que ser curiosos. Revisen la parte posterior de la refrigeradora y van a encontrar eso. En especial las antiguas. Todo esto. Y después eso va conectado a lo que está la parte donde se congela en sí los alimentos, ¿no? La parte superior que ustedes habrán observado. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrarlo con el color verde. Y van a encontrar también dentro de la cámara, van a encontrar como unos tubitos. No por completo, pero van a encontrar ustedes unos tubitos. Cuando tú abres la parte superior de la congeladora, ahí vas a encontrar dentro que van como unos canalcitos dentro del metal, ¿no? En algunos casos se parece el metal directo, o si no, a veces es un plástico que lo recubre, pero generalmente es un metal. Aluminio se usa. Entonces ahí ocurre, y hay otra parte, otra área que también es importante. Esa área tiene un nombre. El que está arriba tiene un nombre. A ver, ¿quién podría decirme si alguien lo ha googleado y ha buscado cómo se llama esa partecita de arriba? Que también es otro cambio de estado. A ver, comienza con E. ¿Qué podría ser? Correcto, Micaela, muy bien, evaporador. ¿Y por qué se le llamará evaporador, Micaela? ¿Ya? Es el evaporador. En ese caso, el que estaba líquido, porque previamente el condensador lo volvimos líquido, ya el gas rápidamente se expande y cuando se expande se evapora. Y al momento de evaporar se necesita energía. Entonces, ¿qué hace? Este gas absorbe toda la energía que puede del medio y por eso congela. Y acá él captura toda esa energía y lo congela. Y todo lo que está alrededor, la humedad inclusive, tiene vapor de agua, cambia de estado. O sea, pasa del estado vapor que estaba a estado, bueno, gotitas en realidad que había alrededor que estaban ahí dispersas, pasan de estado líquido a estado sólido. Por eso que se forma una cubierta de hielo alrededor de la parte de la congeladora, ¿no? Y ahí está ocurriendo justamente también cambio de estado, y acá lo cede, ¿no? Y acá el calor está saliendo, por eso es caliente. Pero están ocurriendo cambios de estado. O sea, tenemos ahí por la parte del gas que refrigera, la condensación y la evaporación, y a la vez también en el caso de los alimentos o el agua que se está congelando y haciendo cambio de estado. Entonces, bueno, para terminar el circuito, porque esto es un circuito,
Esto luego de este punto viene por acá, hay un regulador, correcto, hay un regulador que tiene de presión y eso nuevamente va al motor y hace un ciclo y sigue el ciclo no infinitas veces, la que necesite mientras refrigera, por eso el motor se prende y se apaga. Eso más o menos es un circuito que se tiene de refrigeración. Y ahí estamos viendo parte del proceso, tanto las equivalencias y las aplicaciones que tenemos en la vida diaria o en todo caso en este equipo, ¿no? Este equipo industrial. Bien. ¿Listo? Entonces, muy bien el aporte, excelente, excelente que algunos ya sepan, ¿no? Y que pues, sepan que esto se aplica pues, en lo que tenemos en el alcance cotidiano, ¿no? Bien, vamos con el primer ejercicio. En este caso, debemos recordar que la temperatura a la cual el agua hierve, ya la temperatura de ebullición del agua, ya es 100 grados Celsius. Si la sustancia, en este caso el agua, está a su temperatura de ebullición, entonces y solamente vas a pasar de estado uno a otro, se usa la fórmula que hemos estudiado. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, que el calor viene a ser igual a L por M, ¿correcto? L por M, lambda, nada más, ¿no? Calor latente por la masa. ¿Por qué? Porque está en su temperatura de cambio de fase. Y estamos hablando del agua, ¿correcto? Y el agua que debe ser vaporizado. O sea, está haciendo un cambio de estado líquido a estado vapor o estado gas, ¿no? O sea, acá tendríamos que ese calor, recuerda que la masa siempre tiene que estar en gramos, ¿ya? Podemos poner ml también, podemos ponerle ml, vendría a ser la masa que es 10 gramos por el calor latente, pero tienes que acordarte el calor latente para cambiar de estado líquido a estado gas. ¿Cuál es el calor latente? Dije que lo apuntaran por un costadito, no sé si alguien lo ha apuntado. ¿Alguien lo apuntó? ¿Cuál era ese valor? Perfecto, ¿no? Víctor Tobar, Bianca y Camila Valiente. ¿Ya? Víctor Tobar, Bianca y Camila Valiente. Muy bien, Juan Manuel, yo te felicito, me gustaría que sigas avanzando por ahí, porque de resto te ayuda un montón. Ya, y después lo tomamos ese puntito. Sería esto por 540, y 540 por 10, ¿cuánto nos da? Pues eso nos daría 5400, ¿no? Calorías, ¿no? Y si lo queremos en kilo, este corre la coma decimal 3 cifras, ¿se acuerdan que kilo es 1000? Entre 1000, y nos daría 5,4. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Recuerden que esa fórmula se puede usar solo en el cambio de fase. O sea, si es que hubiese cambio de temperatura, tendríamos que agregarle la ecuación anterior que hemos estudiado la semana pasada. Bien, acá tenemos ahora hielo. Tenemos 50 gramos de hielo. Entonces, pero está nuevamente ahora ¿a qué temperatura? Está la temperatura de cambio de fase. Está a 0 grados Celsius. Cuando está a temperatura de cambio de fase, solo se aplica LM. Acuérdate de eso. Eso es importantísimo. Se usa solamente LM o ML, como quieras decirlo. ¿Correcto? Donde M es la masa, en este caso tenemos 50. ¿Y qué calor latente le ponemos? ¿Le ponemos 540? ¿Está bien ponerle 540? ¿O qué valor le pondríamos? Muy bien, Micaela Coronado, 80 me dicen por acá, Romina también, todos, ¿no? Casi la mayoría. Sí, sería 80. Entonces multiplicamos, ahorita me fijo quiénes han contestado, eso nos daría 5 por 8, 40, habría nuevamente dos ceritos más, calorías, y si lo vemos en kilos sería 4 kilocalorías. Perfecto. Ah, ya. ¿De dónde sale el 80? Buena pregunta. Por acá me dice Luis Serrano esa partecita. Comentamos hace un momento, les dije que apuntaran esos valores. El calor latente para el agua, dependiendo del cambio de estado, o sea, si es de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿ya? Que es fusión o solidificación, eso vale 80. 80 calorías por gramo. Y si hablamos del otro cambio de estado, que es de líquido a gas o líquido a vapor, y de vapor a líquido, ¿correcto? Condensación, ese caso el agua toma el valor de 540. Esos valores tenemos que acordarnos, como les había dicho, es importante que eso lo tengamos sí de memoria porque no te suelen dar en los exámenes de admisión. ¿Ya? Esos valores no te suelen dar, ¿no? Pero ustedes lo pueden buscar también, por eso les dije que lo apuntaran, ¿no? Lo apuntaran esos valores que usamos nosotros básicamente para los ejercicios. Calorías por gramo. ¿Está bien? De ahí sale Luis Ariano, ¿no? Esos valores que pusimos hace un momento. Sí tenemos que recordarlos, ¿no? De acuerdo al tipo de cambio de estado.
Bien, no sé si hay más preguntas. ¿No? Vamos a continuar un ejercicio más. A ver, vamos a ver acá. En este caso, pregunta, ¿está la temperatura de cambio de estado? ¿Está temperatura de cambio de estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está temperatura de cambio de estado o no está temperatura de estado? A ver, pueden habilitar sus micros o me dicen por el chat. Ya, a ver. Ujú. Ya, entonces, ¿está a temperatura de cambio de estado o no está a temperatura de cambio de estado? Pregunta, ¿110 es temperatura de cambio de estado del agua? No. No, no lo es, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de cambio de estado en este caso? Apellido, por favor. León. León. Ya. Muy bien, Claudio. Excelente. Ya. Entonces, ¿cuál sería la temperatura de cambio de estado, Claudio? Muy bien que te has dado cuenta. Ahí. La temperatura de cambio de estado sería ¿cuánto? Para el agua. El que está más cercano. Tenemos acá 110. El más cercano sería el 0 o el 100. ¿Cuál es el más cercano para 110? 100. El 100, ¿no? Que sería la temperatura de ebullición, ¿no? Y nos pide justamente, hay que retirarle calor para condensarlo. Condensarlo es el cambio de estado de vapor a líquido. Profe, ¿cómo quitarle calor? Vamos a retirarle calor. Supongamos, a ver, no se debe hacer, ¿ya? Pero supongamos que tú tienes agua caliente, ¿ya? Y lo pones en la congeladora, en la parte superior. ¿Qué va a pasar con esa agua caliente? Se enfría ¿Por qué? por la temperatura. Por un cambio de temperatura que le está retirando calor. ¿Me dejo entender? Sí, profe. O sea, está retirando calor. Es una forma, ¿no? Hay varias formas. Puedes hacerlo también de repente, pasarlo entre una taza y la otra taza para enfriar, ponerle un cubito de hielo. O sea, hay varias estrategias. Pero estamos retirando energía al final. A eso se está refiriendo. De alguna forma le estás retirando energía. Entonces acá, ese cambio, este primer cambio, es un calor sensible. O sea, ese mat. ¿Por qué? Porque estás cambiando la temperatura. Y este último, porque tú quieres que esté líquido, es un cambio de fase. Acá aplicas calor latente. ¿Por qué aplicas calor latente? Porque es un cambio de fase a una temperatura constante. Entonces, estamos hablando de que estamos ocurriendo los dos procesos que hemos estudiado, ¿no? Para poder retirar ese calor, tenemos que retirar primero para disminuir la temperatura y luego para cambiar la fase. Acá aplicamos lo que ya sabemos, aplicamos EMAT, que eso lo hemos usado en las clases pasadas, y acá usamos ML. ¿Cuál es el calor específico para el vapor de agua? Ya, listo. ¿Cuál es el calor específico del agua? ¿Alguien recuerda? Bueno, eso sí, también lo vimos clase pasada. Calor específico del agua en estado líquido. Ya, Bianca, perfecto. En estado líquido vale 1. Pero tenemos vapor de agua. Y si tenemos vapor de agua, estamos hablando ahora de vapor, que es numéricamente igual al estado correcto, 0,5. Un medio, ¿no? 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. Muy bien, excelente. Tenemos acá calorías por gramo por grado Celsius. Igual la misma unidad en el caso de vapor. Le ponemos un medio, tener cuidado con eso, porque es vapor lo que tenemos al inicio, ¿no? La masa es la misma, tenemos 20 gramos. La variación de temperatura, mayor menos menor, 110 menos 100 nos daría 10. La masa es 20 gramos. Y tenemos acá ese calor latente que es 540. No olvidarnos eso, ¿no? Estamos pasando de vapor a líquido, 540. Si fuera de líquido a sólido es 80. Entonces por acá sacamos mitad, nos queda 10. 10 por 10 es 100, ¿correcto?
y 20 por 540, puedes usar tu calculadora o multiplica, te facilito, 2 por 540 sería 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y ponemos dos ceritos, ¿no? O sea, estamos hablando de 10.800 más 100 sería 10.900 y 10.900, correcto, calorías para pasarlo a kilos sería ¿cuánto? Sería 10,9. Correcto, muy bien. Camila Valiente, Bianca Espinosa. Perfecto. Entonces tendríamos ahí ese valor. Mónica Plasencia también, ¿no? Mónica Plasencia. Mónica Plasencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? De repente en la conversión o las operaciones que estamos haciendo. No hemos usado solamente este porque la temperatura es mayor a la temperatura de cambio de fase. Esta es la temperatura de ebullición. Si fuera menor y lo quiero calentar, también por otro lado me puedo aproximar, ¿no? Dependiendo qué es lo que quiero hacer. Si quiero aumentar la temperatura para cambiarlo de fase de repente a nivel superior o al revés, ¿no? Quiero enfriarlo. Entonces depende del punto. Bien, hasta ahí, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos con otro ejercicio más. Acá, en este caso tenemos qué número de calor se debe extraer a 50 gramos de vapor de agua que está a 100. Ahora tenemos vapor de agua que está en el punto de ebullición, está en el punto de ebullición del agua, ¿correcto? O sea que ya directo cambio de estado, está a 100. Queremos quitarlo calor, vamos a hacer que esto se enfríe, ¿correcto? Vamos a crear calor. Primero cambio de fase. Y luego de esto vamos a enfriarlo hasta 80, nos pide. Esto hay que reducirle hasta una temperatura de 80, que vendría a ser un calor sensible, ¿correcto? De lo que tenemos vapor, vamos a convertirlo a líquido y después el líquido lo vamos a enfriar, ¿no? Entonces, ese calor sería calor de cambio de fase más el calor sensible. Este recuerda que es ml y este de acá es EMAT. La masa nos dan de dato, vale 50, le pones acá 50. El L vale, para este caso, 540 porque estamos hablando de vapor, ¿correcto? No se deben olvidar con el otro que es 80. Calor específico, estamos ahora en líquido, así es que usamos el 1 que me comentaron hace un ratito. La masa vale 50, correcto, por dato, la masa vale 50. Y la variación de temperatura es 100 menos 80, ¿no? Eso sería 20. Bien, entonces acá tendríamos, bueno, eso hay que multiplicar. Esto sería 5 por 54, sería 270. Le agregamos dos ceritos. Acá tendríamos 5 por 2, 10. Y le agregamos dos ceritos. O sea, tenemos 1000, 28.000. Y 28.000 es 28 kilocalorías. ¿Está bien? ¿Listo? Muy bien, la M dicen por acá. Víctor Tobar. Micaela Coronado. Micaela Coronado. Romina Arana. Ya, muy bien. Perfecto, entonces tendríamos ahí los valores. Algo que me gustaría recordarles, ¿no? Un poquito las unidades, ¿por qué sale el kilo? Supongamos que nos sale después de todo eso, nos sale que Q es igual a 4, 5, le vamos a poner así, 2, 3, 4, 5 ceritos. Calorías. Ya, acá el kilo sería 4.500, pero podemos reducirlo 3 más. Si le ponemos 3 más, ¿qué nos daría? Sería 4,5, puedes poner notación científica también, pero podemos poner un múltiplo. Después de kilo, ¿qué sigue? En potencia, sabemos que kilo es 10 al cubo, o sea, dividimos entre 1000. Y el que le sigue, que es 10 a la sexta, ¿qué viene a ser? ¿Alguien se acuerda? Múltiplo del SI. A ver, ¿qué letrita ahí? Y después va 10 a la novena. Lo puedes usar en las memorias de las computadoras también, se usa bastante esos múltiplos. A ver, después de kilo, ¿qué sigue? Inclusive tu internet, acá rato hablan en el internet, hablan de eso, de esa cantidad de memoria. Cuando no puedes llamar a tu amigo porque se te acabó, ¿qué se te acabó? No puedes enviar un video o algo así de internet, ¿qué se te acabaron? Los datos ya, pero sinónimo de datos que dicen
Los gigabytes, claro, pero dicen los gigabytes, ya giga es pero también te dice si me acabó hay un intermedio entre esos dos. Los megas, muy bien Camila Valiente, megas, cuando hablamos de mega hablamos de 10 a la sexta, ya los megabytes, correcto, megabytes. Entonces acá cuando tú vas con 6, acá estamos hablando de mega, en este caso megacalorías, es un múltiplo del SI, ya, recuerden eso, porque puedes usar megas, gigas, podemos hablar también de energía, ese tipo de magnitudes, o connotación científica. Es una forma de presentarlo nada más. Bien, jóvenes, vamos rápidamente porque después de esto tenemos el Pragitest. Aún falta para el Pragitest 15 minutos, pero quiero hacer primero el quizzes, ya, antes que me gane la hora. Ya, porque tenemos 15 minutos para el quizzes y 15 minutos para el Pragitest. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? Ya, listo. Entonces le voy a enviar el link. Ingresen por favor. Ya, le voy a dar el link para que puedan ingresar ya rápidamente, por favor, porque tenemos poco tiempo. Ya, háganle clic ahí, por favor, y van a ingresar acá. Listo. Ya, háganle clic, por favor. Pongan su apellido y su nombre, o al revés, nombre y apellido, primer nombre y primer apellido, ya, y comenzamos, 3 minutos, vos tenemos mucho tiempo, chicos, ya, 2-3 minutos y comenzamos con lo que estén nada más. Esa es la asistencia, así que por favor, háganle clic y pongan su nombre, no importa el resultado, ya, nombre y apellido, primer nombre y primer apellido, muy bien, excelente. Jocelyn, ya está, Carlos, perfecto, esa es mi asistencia, no va a pasar lista, ya, muy bien, Madrid, excelente. Ya está, Luis Adriano, Claudio, perfecto, ya está, Tami, ya, listo, Adriana, ya 21 nada más, no hay más participantes ya, no hay más asistencia, faltan todavía 7, si no, faltan 9. 2 minutitos, rápidamente. Profe, ¿qué se supone que vamos a hacer? Ahorita lo vas a ver. ¿No han hecho quizzes antes? ¿No han trabajado quizzes con ningún profesor? ¿No lo han hecho? Bueno, hemos trabajado Kahoot, ¿no? Ya, pero ya Kahoot hemos hecho bastante, pero hay que cambiar de juego. Bien. Allá. Solamente apellidos y nombres, no se preocupen. Lo otro sí lo saco ya por lista, no hay problema. Apellidos y nombres nomás. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya están? Ya comenzaremos con los que están. Pues. Faltan poquitos, pero a veces se puede conectar. Hacen clic nada más ahí, ponen su apellido, su nombre, o nombre y apellido, y ya está. Eso sería todo. Bien. ¿Listo? Lo puedes hacer desde el celular también, Valeria, no hay problema. Desde el celular también lo puedes hacer. Ya, como digo, para mí es la asistencia. Así que por ahí, si pueden, no importa el resultado, no se preocupen, esto no va a ser solamente para poder ver la parte de los conceptos se quedó claro nada más, la parte teórica. Ya en el Pragitest ahí tienen que resolver, usar su hojita, operaciones. ¿No? Vamos a prácticamente la parte teórica a ver si ha quedado claro los conceptos. Bien, listo, comenzamos entonces con lo que están, ¿ya? ¿O alguien más está por entrar? ¿Nadie más? Listo, comenzamos chicos. Atentos por favor.
porcentaje, pero vamos a las preguntas, me interesan las preguntas. ¿Ya? Vamos a ir viendo un poquito esta parte de las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos dice acá completar, ¿no? Completar es que ¿qué debe ir? El calor o la energía térmica era, ¿no? La energía se define como la energía que se transfiere en un sistema a su entorno. Entonces acá lo que teníamos que ver simplemente era que la energía térmica, ¿no? Pues estamos hablando de la parte de calor. Completar, ¿no? Dice otra vez, dice lo que estamos trabajando hoy día básicamente es calor latente, ¿no? Es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. Lo que tiene que ocurrir acá es un cambio de fase. Hay un cambio de fase. Para el cambio de fase. ¿Ya? Y vamos a poner aquí. Listo. Ahí está, perfecto. Está viendo la pizarra, ¿no? Bien, entonces ahí la respuesta sería esta, ¿no? Tendríamos que el calor latente, eso debe ir acá, es la cantidad de energía requerida para la sustancia cambiar de fase. Vamos a trabajar con el siguiente. Tenemos tiempo, ojalá que sí. El calor necesario para la fusión ocurre entre los estados de la materia de sólido a líquido, ¿no? Fusión es de sólido a líquido, cambio de estado de sólido a líquido. ¿Ya? La energía de cambio de estado ocurre entre la temperatura constante de vaporización, es una temperatura constante en la vaporización, y la vaporización, ¿qué cosa es? Es el cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿no? La vaporización cambia de estado de líquido a gaseoso. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor, correcto, se invierte para el cambio de fase, ¿no? No para aumento de temperatura. El aumento de temperatura es el calor específico o el calor sensible que hemos trabajado. El calor latente es para cambiar de fase, ¿no? Lo que estamos trabajando. La forma de calor es para cambio de fase, no para aumento o disminución de temperatura. Bien, esa sería la última. Bien, pues sé que de repente los conceptos falta todavía un poquito. Por ahí hay que repasar un poquito más, pero lo vamos a lo vamos a volver a jugar, ¿les parece? Si nos queda tiempo lo vamos a jugar con las mismas preguntas. ¿Quieren hacerlo otra vez? ¿Quieren volver a intentarlo o ya no ya? No sé si nos queda tiempo. No quiero decir el tiempo. ¿Nos queda tiempo todavía o ya no? A ver, ¿quieren volverlo a hacer, chicos, o ya no ya? No más. Saquen 20. Ya, listo. Nuevamente, pero se conectan rápido para cambiar sus notas. Vamos. Listo. Ahí está en el chat de Zoom. Vamos, ingresen rápido, por favor. Lo rápido, menos de un minuto. Los que estén nomás, porque no hay tiempo. 2:15. Ya tienen que comenzar el try test. O sea que los que estén nomás y el tiempo que les alcance hasta las 2:15. Vamos. Vamos, chicos, rápido, rápido, no nos queda mucho tiempo. Ya, señoritas, ya, jóvenes, vamos. ¿Listo? Ya, no hay más, ¿no? No se van a conectar más. Son las mismas preguntas. Vamos a ver si quedaron los conceptos claros. Ya, listo, comenzamos. Ya comenzamos, ¿no? Bien, vamos a comenzar. ¿Listo?
Terminamos ahí. Bien, felicitaciones. Excelentes, Blanca, Bianca y Adriana. Muy bien, muy bien. Ya espero que eso sí, con eso haya quedado claro los conceptos de teoría, la parte de definiciones. Y ahora sí ingresen por favor a dar su test. ¿Ya?